El viento soplaba suave sobre el jardín que Dios había plantado al oriente, en Edén. No era un viento común, era un susurro eterno que movía los árboles como si adoraran en silencio. El cielo tenía colores que ningún pintor ha logrado copiar. Los ríos brillaban como hilos de cristal, y la tierra no conocía el dolor, ni la traición ni el abandono. Solo paz, solo propósito. En medio de aquella creación perfecta caminaba el hombre, Adán. Sus pasos eran firmes, pero su mirada, aunque llena de asombro, guardaba una pregunta que todavía no sabía formular. Había nombrado a cada criatura que respiraba. El león lo miraba con respeto. El águila surcaba el cielo bajo su autoridad. Todo estaba en orden, pero algo no estaba completo. Dios observaba, y cuando Dios observa, no es porque ignore algo, es porque está a punto de revelar un misterio. Entonces resonó una declaración que estremeció el universo. No es bueno que el hombre esté solo. El jardín se quedó en silencio. No era una frase cualquiera. Era la primera vez que algo en la creación era declarado no bueno. No por error, sino porque algo mayor estaba por nacer. Adán sintió un sueño profundo caer sobre él, como una sombra suave enviada desde el cielo. No sabía que mientras sus ojos se cerraban, el diseño más poderoso del amor estaba siendo formado. Porque esa noche, en el corazón del Edén, Dios estaba preparando el origen del pacto más sagrado de la humanidad. Y cuando Adán despertara, el mundo ya no sería el mismo. Cuando Adán abrió los ojos, el jardín seguía allí, pero algo había cambiado. El aire parecía más ligero, la luz más cálida, el latido de la creación más intenso. Y entonces la vio. No fue como ver a los animales que había nombrado. No fue curiosidad, no fue simple asombro, fue reconocimiento. Como si su espíritu dijera antes que su mente pudiera entender, ahí estás. Ella estaba de pie frente a él, formada no del polvo como él, sino de su propia esencia. No fue creada desde la tierra, fue diseñada desde su costado, no para estar debajo, no para estar encima, sino al lado. Sus ojos reflejaban la misma chispa divina. Su presencia llenaba el vacío que Adán no sabía que tenía. Y entonces, por primera vez en la historia del mundo, un hombre habló con el corazón desbordado. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No era solo admiración, era revelación. El cielo fue testigo del primer latido compartido. El universo presenció el primer vínculo que no era solo biológico, sino espiritual. Y fue entonces cuando el cielo decretó una verdad eterna, una declaración que atravesaría generaciones. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No era solo una unión física, era un pacto, una fusión de destinos, una promesa que desafiaba el tiempo. Pero lo que Adán y la mujer aún no sabían es que ese una sola carne sería probado, desafiado y defendido a lo largo de toda la historia humana. Porque cuando Dios crea algo sagrado, el enemigo siempre intentará dividirlo. El jardín celebraba en silencio. Las hojas vibraban como si aplaudieran. Los ríos parecían cantar. La creación entera entendía que algo eterno acababa de ser establecido. Adán la miraba, y ya no se sentía solo. La mujer lo miraba, y en su mirada no había temor, no había competencia, no había dominio, no había desconfianza, solo unidad. Ellos caminaban juntos entre los árboles del Edén. Donde antes había pasos solitarios, ahora había dos huellas marcando un mismo destino. Donde antes había una voz, ahora había armonía. No eran dos mitades buscando completarse. Eran dos diseños perfectos que unidos revelaban algo más grande que ellos mismos. Dios no creó el matrimonio como un accidente emocional. Lo creó como un pacto divino. Se unirá. Esa palabra no hablaba de simple compañía. Hablaba de adhesión, de permanencia, de algo que no se rompe con facilidad. Pero toda unión verdadera requiere decisión. Y aunque en el Edén no existía el dolor, sí existía la libertad. Libertad de amar, libertad de obedecer, libertad de permanecer. Porque el amor no es amor si no puede elegirse. Ellos aún no lo sabían, pero muy pronto esa libertad sería puesta a prueba. Y el una sola carne tendría que demostrar si era solo emoción, o si era un pacto capaz de resistir la sombra que se acercaba sigilosamente entre los árboles. La sombra no entró con ruido, no quebró ramas, no agitó los ríos. Se deslizó entre la belleza, entre la armonía, entre el amor recién nacido. Porque el enemigo nunca ataca lo que está roto, ataca lo que está unido. Adán y la mujer caminaban juntos, tomados de la mano, descubriendo cada rincón del jardín. Reían, hablaban, se miraban con esa inocencia que solo existe cuando el corazón no conoce traición.
Pero desde lo alto de un árbol una voz comenzó a tejer duda. No fue un grito, fue una pregunta. Y las preguntas, cuando no se filtran con verdad, pueden dividir lo que Dios unió. Con que Dios les ha dicho, la serpiente no buscaba fruta, buscaba separación. Primero en la mente, luego en el corazón, después en la unidad. Porque el una sola carne comienza en el espíritu, pero puede fracturarse cuando uno decide caminar solo. La mujer escuchó, pensó, miró el fruto. Adán estaba cerca, pero no habló. Y en ese pequeño silencio comenzó la grieta más grande de la historia humana. No fue solo un acto de desobediencia, fue un momento donde la unidad dejó de ser prioridad, porque cuando uno escucha la mentira y el otro calla, la unión empieza a debilitarse. Y el Edén, que hasta entonces había conocido solo luz, estaba a punto de experimentar su primera fractura. El fruto cayó en sus manos, y con él cayó la inocencia. No hubo trueno inmediato, no hubo terremoto, solo un instante, pesado, denso, irreversible. Ella comió, luego lo dio a Adán, y él, que había recibido la declaración del pacto, que había escuchado el no es bueno que el hombre esté solo, decidió participar. No fue hambre, no fue curiosidad, fue desconexión. Y en ese segundo, sus ojos fueron abiertos, pero no como esperaban. Se miraron, y por primera vez no se vieron con pureza. Se vieron con vergüenza. Cubrieron sus cuerpos con hojas. Intentaron cubrir lo que el pecado había expuesto. El una sola carne seguía existiendo, pero ahora estaba herido. El sonido de Dios caminando por el jardín, que antes era alegría, se volvió temor. «Adán, ¿dónde estás?». No era una pregunta de ubicación, era una pregunta de condición. Adán respondió, pero ya no habló como líder unido, habló como hombre separado. «La mujer que me diste», y ahí, en esa frase, la grieta se hizo visible. El enemigo no solo logró que desobedecieran, logró que se señalaran. Lo que había sido diseñado para reflejar unidad, ahora comenzaba a experimentar división. Pero incluso en medio del juicio, Dios no rompió el pacto. El Edén estaba cerrándose detrás de ellos, pero la historia del una sola carne apenas comenzaba. Las puertas del jardín se cerraron. El brillo de Edén quedó atrás como un recuerdo dorado, imposible de tocar. El suelo ahora era más duro, el viento más frío, el trabajo más pesado, pero algo permanecía. Ellos seguían juntos. La vergüenza había intentado separarlos, la culpa había intentado dividirlos, la acusación había intentado romperlos. Sin embargo, el pacto no fue anulado por el error. Adán miró a la mujer, ya no solo como la mujer, sino como Eva, madre de los vivientes. En medio de la consecuencia, él volvió a verla con propósito. Y ella lo miró, no como el hombre que cayó, sino como el hombre con quien caminaría ahora fuera del paraíso. El una sola carne ya no sería sostenido por la perfección, sería sostenido por decisión, porque en el Edén era fácil amar. Fuera del Edén, el amor se convierte en elección diaria. Cada espina que hería sus manos, cada gota de sudor, cada noche bajo un cielo que ya no brillaba igual. Era una oportunidad de recordar que la unidad no es un sentimiento, es un compromiso. Dios había dicho, se unirá, y esa palabra no perdió poder cuando el hombre cayó. De hecho, fuera del jardín, el pacto iba a revelar su verdadera fuerza, porque ahora el amor no viviría en la comodidad, viviría en la lucha. La tierra era dura. Adán trabajaba bajo el sol hasta que sus manos sangraban. Eva sembraba, cuidaba, sostenía la vida que ahora crecía dentro de ella. El Edén había quedado atrás, pero el propósito no. El primer llanto de un hijo rompió el silencio de aquella nueva tierra, y cuando Adán tomó a su hijo en brazos, entendió algo que en el jardín no había comprendido del todo. Él, una sola carne, no solo era unión, era multiplicación. De su pacto nació vida, de su unidad nació legado. Cada hijo que corría entre ellos era evidencia de que el diseño de Dios no había sido destruido. Había sido herido, pero no anulado. El enemigo había querido separación, pero lo que surgió fue historia. Adán y Eva discutieron, aprendieron, se equivocaron, pero permanecieron. Y cada vez que la tensión amenazaba con abrir otra grieta, recordaban aquella declaración eterna. Se unirá. Unirse no es automático. Es aferrarse cuando sería más fácil soltarse. Es perdonar cuando el orgullo quiere ganar. Es elegir al otro cuando el cansancio pesa. Ellos aprendieron que el verdadero amor no se prueba en la perfección, se prueba en la presión. Y mientras las generaciones comenzaban a llenar la tierra,
El eco de aquel principio resonaba más fuerte que nunca. El matrimonio no es una idea humana, es una institución divina. Pero lo que estaba por venir en su descendencia demostraría algo aún más profundo, que cuando la unidad se rompe en el corazón, las consecuencias pueden marcar generaciones. Los años pasaron y los hijos crecieron. Lo que comenzó como un jardín perfecto ahora era un mundo en construcción. Las risas infantiles se mezclaban con el sonido del trabajo duro, pero en el corazón de la familia, algo comenzó a tensarse. 2 hermanos, una ofrenda, un momento decisivo. La tierra que había sido testigo del pacto matrimonial ahora sería testigo del primer conflicto entre sangre. Cuando el rechazo tocó el corazón de Caín, la herida no fue solo personal, fue interna, fue emocional, fue espiritual. Y aunque el una sola carne seguía siendo el fundamento de Adán y Eva, el enemigo ahora apuntaba a la siguiente generación. Porque cuando la unidad se debilita en el corazón humano, la violencia puede tomar su lugar. Dios habló antes de que el desastre ocurriera. El pecado está a la puerta, pero la puerta fue abierta. La tierra bebió sangre por primera vez. Y el dolor de Adán y Eva no fue solo por la pérdida, fue por comprender que el mundo fuera del Edén era más frágil de lo que imaginaron. Aún así, no se separaron, no se culparon, no permitieron que el dolor rompiera lo que Dios había unido. En medio del luto, se abrazaron, porque entendieron algo profundo. Cuando el mundo se desmorona alrededor, la unidad es refugio, y fue en medio de lágrimas, no de flores, donde el una sola carne demostró su poder real. Pero la historia todavía no había alcanzado su clímax, porque el diseño del matrimonio no solo sobreviviría a la tragedia, sería usado por Dios para revelar un misterio aún mayor. Las generaciones avanzaron, los nombres cambiaron, las ciudades crecieron, las culturas se levantaron, pero la declaración seguía viva. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Cada boda repetía sin saberlo el eco del Edén. Cada hogar que nacía llevaba en su esencia aquella primera unión formada junto a los ríos del paraíso. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos olvidaron el diseño. El matrimonio dejó de verse como pacto y comenzó a tratarse como contrato. La unidad se cambió por conveniencia, la permanencia por emoción. Lo que era sagrado empezó a volverse frágil. Pero Dios no abandonó su idea. A través de generaciones imperfectas sostuvo el principio. Incluso cuando el pueblo fallaba, incluso cuando la infidelidad espiritual llenaba la historia, Él hablaba del pacto matrimonial como un reflejo de algo más grande. El una sola carne no era solo acerca de 2 personas. Era una imagen, una profecía viva, porque desde el principio el matrimonio apuntaba hacia un misterio que aún no había sido revelado completamente. Un día, siglos después del Edén, alguien volvería a pronunciar aquellas palabras, y no lo haría como recuerdo, sino como restauración. El diseño original estaba a punto de ser defendido, y el mundo volvería a escuchar el eco del jardín, pero esta vez desde los labios del Redentor. El tiempo siguió su curso como un río que no se detiene. Nacieron más hijos, se levantaron ciudades, el mundo se expandió, pero también se oscureció. La violencia creció. El orgullo humano empezó a levantar torres más altas que su obediencia. Sin embargo, el eco de aquella declaración en el principio no desapareció. Serán una sola carne. Lo que comenzó con Adán y Eva no era solo una norma social. Era una señal, un símbolo escondido dentro de la historia humana. Cada matrimonio que nacía llevaba una chispa de aquel primer pacto. Algunos lo honraban, otros lo olvidaban, algunos lo defendían, otros lo trataban como algo frágil y descartable. Pero el diseño permanecía. Porque cuando Dios establece un principio, no depende de la cultura para sobrevivir. Siglos más tarde, cuando la humanidad ya había olvidado la pureza del Edén, Dios llamó a un hombre llamado Abraham para comenzar una nación. Y en cada generación, el pacto matrimonial seguía siendo la base sobre la cual se edificaba el futuro. La familia era el terreno donde se sembraba la fe. El matrimonio era el altar donde se aprendía sacrificio. El una sola carne no era solo intimidad física, era alianza. Era identidad compartida, era misión conjunta. Lo que en el Edén fue revelación, ahora se convertía en estructura. Y aunque el mundo se alejaba cada vez más del diseño original, Dios no abandonó su plan. Porque lo que comenzó en un jardín estaba destinado a revelarse plenamente en algo mucho más grande que una pareja caminando entre árboles. El principio apuntaba a un misterio, uno que solo sería comprendido siglos después. Mientras las generaciones avanzaban, la humanidad continuaba repitiendo patrones. Unión, separación, conflicto, reconciliación.
La historia de Adán y Eva se había convertido en un recuerdo lejano, un relato contado alrededor de fogatas, pero su impacto todavía resonaba. En medio de todo esto, Dios empezó a mostrar que el pacto matrimonial no era solo para la supervivencia humana, era un reflejo de algo eterno, su relación con la humanidad. El una sola carne se convirtió en un símbolo vivo de fidelidad, de entrega total y de amor que no se rompe por errores. Cada pareja que verdaderamente elegía permanecer unida, cada reconciliación después de la caída, recordaba a la humanidad que el amor verdadero se construye en la decisión, no solo en el sentimiento. El sacrificio de mantenerse juntos, de perdonar, de apoyarse, era la misma esencia del pacto original en el Edén, que resistía a pesar del pecado. Y en medio de este tejido de historias humanas, Dios ya preparaba algo más grande, algo que mostraría que su amor por la humanidad podía cumplir la promesa de unidad de manera perfecta. Porque lo que el Edén había iniciado como un pacto entre un hombre y una mujer, estaba destinado a revelar un misterio que trasciende toda historia, la unión definitiva entre lo divino y lo humano. La mirada de Adán y Eva hacia el futuro ya no podía ver solo su jardín perdido, sino un camino que apuntaba a algo que ningún enemigo podría destruir. El una sola carne no era solo un recuerdo del pasado, era la promesa de lo que aún estaba por venir. Siglos más tarde, esa promesa comenzó a tomar forma a través de la historia de hombres y mujeres que, a pesar del mundo caído, aprendían a amar con decisión. Cada matrimonio verdadero era como un eco del Edén, un recordatorio de que el diseño original de Dios seguía intacto. Unión, fidelidad, entrega. Y entonces, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, un hombre llamado José y una joven llamada María vivirían lo que parecía imposible. No solo eran dos personas unidas por elección, sino portadores del misterio más grande del una sola carne, un pacto que prefiguraba la unión perfecta entre lo humano y lo divino. Cuando José miró a María, no veía solo a su prometida, veía el cumplimiento de una historia que comenzó en un jardín y que nunca sería destruida. Y cuando Dios le habló a José en sueños, le reveló que ese pacto iba más allá de lo físico. Estaba destinado a traer salvación, reconciliación y vida eterna. El Edén, perdido siglos atrás, encontraba su eco en cada acto de obediencia, en cada sacrificio por amor, en cada elección de permanecer juntos a pesar de las dificultades. El una sola carne se transformaba en símbolo de fidelidad, de entrega y de un amor que puede superar incluso las heridas más profundas. Y así, mientras la humanidad seguía enfrentando conflictos y pruebas, la promesa de unidad nunca desapareció. El amor verdadero es más fuerte que cualquier caída. Y la historia que comenzó con Adán y Eva apenas estaba entrando en su capítulo más asombroso. El día que Jesús nació, el cielo entero parecía recordar el jardín perdido. No hubo viento que moviera las hojas, ni ríos de cristal que brillaran, pero la presencia de Dios estaba allí, palpable, como nunca antes. El pacto original, sellado en el Edén entre Adán y Eva, ahora encontraba un cumplimiento sorprendente. La humanidad podía experimentar unidad y reconciliación a través de él, porque aquel una sola carne no era solo para hombres y mujeres. Era un espejo del amor de Dios por su pueblo. José y María caminaron juntos por la fe, enfrentando incertidumbre, persecución y temor, pero permanecieron unidos. Cada decisión de obedecer, cada acto de confianza, recordaba lo que Dios había establecido desde el principio. La unidad no depende de la perfección, sino de la fidelidad y la entrega. El mundo aún estaba caído. Aún existía pecado, dolor y separación. Pero donde dos corazones se unían en propósito y fe, el espíritu del Edén volvía a respirar. El pacto de Adán y Eva, marcado por caída y redención, ahora encontraba un símbolo vivo. El amor que supera pruebas, el compromiso que desafía al enemigo, la unión que refleja lo divino en lo humano. Y así, en esa pequeña familia, comenzó a revelarse algo que ningún jardín podría contener, la promesa de un amor que no se rompe, que no muere, que trasciende tiempo y espacio, una promesa destinada a toda la humanidad. Y mientras el niño crecía, el misterio del una sola carne iba a enseñarle a la humanidad su verdadero significado, no solo unión física, sino espiritual, eterna y redentora. A medida que Jesús caminaba por la tierra, enseñaba verdades que iban más allá de cualquier regla escrita. Hablaba de un amor que no se cansa, de un perdón que restaura, de un vínculo que trasciende errores humanos. Y cuando habló del matrimonio, no lo presentó como una obligación, sino como un reflejo del reino de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, decía. Las palabras resonaban con fuerza, recordando el pacto original en el Edén, aquel que comenzó con Adán y Eva y que había sobrevivido al primer pecado. Cada pareja que escuchaba,
Cada corazón que se abría comprendía que el una sola carne no era solo un acto de unión física. Era un compromiso espiritual, caminar juntos, protegerse, perdonarse, sostenerse en medio de pruebas. Incluso aquellos que habían fallado podían volver a levantarse, porque el diseño de Dios no se rompe con la caída, se restaura con el arrepentimiento y la fe. Y mientras el mensaje de Jesús se esparcía, la humanidad empezaba a entender que la verdadera fuerza del matrimonio no estaba en la comodidad ni en la ausencia de conflictos, sino en elegir permanecer unidos cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. El principio del Edén, olvidado por muchos, comenzaba a iluminar nuevamente los corazones. La unidad diseñada por Dios no es temporal, es eterna. Y cada acto de amor fiel, cada perdón ofrecido, cada sacrificio por otro, se convertía en una chispa de aquel primer una sola carne que Dios había instaurado desde el comienzo, porque la historia del Edén aún no había terminado. Su legado estaba destinado a transformar generaciones. Con el tiempo, el mensaje se extendió más allá de un pueblo, más allá de fronteras y generaciones. Las historias de parejas que permanecían unidas en medio de pruebas eran testimonio vivo de que el una sola carne no era solo un mandato antiguo, sino un principio eterno. Cada reconciliación, cada acto de entrega, cada sacrificio por amor recordaba la escena del Edén. Dos seres distintos, caminando juntos, reflejando un propósito divino. La humanidad finalmente empezaba a comprender que la unidad no depende de la perfección de cada uno, sino de la fidelidad al pacto que Dios establece en lo profundo del corazón. Y mientras las generaciones avanzaban, la promesa de Dios seguía viva. No importaba cuán caído estuviera el mundo, ni cuántas veces la humanidad tropezara. El amor verdadero diseñado por Él tenía la capacidad de restaurar, de unir y de sostener. Porque lo que comenzó como un jardín perfecto, con Adán y Eva caminando juntos, no fue solo una historia de comienzo. Fue un principio que define toda la historia humana, un hombre y una mujer, dejando atrás todo lo que los separa, unidos como uno, una sola carne. Y este principio no se limita a un solo tiempo ni a un solo lugar. Es el legado que Dios dejó para que la humanidad lo viva hoy y siempre. El Edén pudo haberse perdido, pero su esencia permanece en cada acto de amor verdadero. Y así, la historia está lista para su capítulo final, porque lo que Dios une, nadie puede separar. En el final de la historia, todo converge en una verdad que trasciende siglos, culturas y corazones humanos. El una sola carne no es solo un acto de unión, sino la esencia del amor que Dios desea para la humanidad. Cada pareja que ama, cada familia que se sostiene, cada perdón ofrecido, es un eco del primer pacto en el Edén. No importa cuán rota parezca la historia del mundo, la semilla de la unidad divina sigue viva. Adán y Eva pudieron salir del jardín, pero caminaron juntos. Cometieron errores, enfrentaron dolor y lucharon por mantener su unión. Y esa decisión creó el patrón que Dios había planeado desde el principio. El misterio del una sola carne se revela plenamente cuando comprendemos que amar no es solo sentir, sino elegir cada día sostener, proteger y honrar al otro. Es un pacto que refleja al Creador, que invita a los humanos a vivir en fidelidad, sacrificio y esperanza. Y así, desde el primer latido compartido en el Edén hasta hoy, la historia del matrimonio sigue siendo épica. Un recordatorio de que cuando Dios une, ninguna tormenta, ninguna caída, ninguna sombra puede romper lo que ha sido sellado con su propósito eterno. El jardín puede haber quedado atrás, pero su mensaje vive en cada acto de amor verdadero, porque lo que Dios une permanece para siempre. Fien